Te voy a hacer una pregunta. ¿Realmente importa si el asesino de un ser querido finalmente es capturado muchos años después del incidente? Si le preguntas a la familia de la víctima, el cierre del caso para ellos significa muchísimo. En el video de hoy vamos a ver unos cuantos casos sin resolver que se resolvieron años después. Algunos tardaron hasta décadas en resolverse, y con esto trayendo al menos algo de paz a los familiares. Empecemos. Si le preguntas a un detective te dirá que a veces todo lo que se necesita para resolver un caso es un simple dato. Esto nos lleva a una noche en Reynoldsburg. La policía recibió esa pista sobre un caso sin resolver después de 46 largos años. Lori Neeson desapareció el 28 de septiembre de 1974. Lori había asistido a un partido de fútbol de la secundaria y posteriormente se dirigió a una fiesta. Según la policía, Neeson fue vista por última vez caminando a su casa poco después de la medianoche. Se encontró el cuerpo desnudo de Neeson en una zanja, pero sus prendas estaban esparcidas a lo largo de varias millas. Debido a la limitada tecnología disponible en esos años no se pudo hacer mucho, y quedaría como un caso archivado. Años después, por pedido y presión de la familia de Neeson, la policía reabrió la investigación en agosto del año 2019. El oficial Craig Bradford se hizo cargo del caso porque sintió muy personal el caso, ya que su hija tenía 15 años en ese momento. La misma edad que tenía Neeson cuando le sucedió lo que sea que le haya pasado. Bradford afirmó que cuanto más miraba los archivos, más contradicciones descubría. Las imágenes que encontró de la autopsia mostraban algunos cortes en el labio y cosas que indicarían un acto sucio. La hora del fallecimiento de Neeson tampoco coincidía con el momento en que la adolescente fue vista por última vez. Bradford presentó sus hallazgos con el forense del condado de Franklin en 2020, quien acordó con él que investigaría el caso. Unos meses después, la oficina del forense modificó la causa de muerte de Neeson a violencia homicida. Y luego, en diciembre del mismo año, un canal de noticias local transmitió una actualización sobre el caso. Después de que el programa saliera del aire, alguien contactó a Bradford con información esa noche. La persona que llamó era la prima de una chica llamada Karen Adams, y ella dijo que el artículo de noticias sobre la muerte de Lori era bastante similar al homicidio de su prima. Posteriormente, Bradford investigó más y encontró un caso similar que había ocurrido 6 meses después del fallecimiento de Neeson, el 9 de marzo de 1975. Adam, una chica de entonces 17 años, caminaba desde su casa en Whitehall hasta la casa de un amigo cuando desapareció. Al día siguiente, su cuerpo fue encontrado en una zanja en Werger Road. Las similitudes entre ambos casos eran demasiado fuertes para ignorarlas. Las autoridades se comunicaron con el investigador del condado de Franklin que estaba a cargo de ese caso. Así que recibieron una respuesta de que el caso de Adam se resolvió en 2011. El detective de la oficina del condado Chuck Clark les dijo que 2 tipos habían acabado con la vida de Adams, y que creían que esos mismos 2 tipos también habían acabado con Neeson. Les dijo que siempre sospechó que esos 2 individuos estaban involucrados en algo mucho más grande de lo que fueron acusados. Clark dio detalles y dijo que bebían y posteriormente conducían por la ciudad en cualquier lugar que quisieran, y se acercaban a niñas y jóvenes que estaban solas. Robert Meyer tenía 70 años cuando la evidencia de ADN lo vinculó a él y a Charles Weber con el asesinato de Adams en 2011. Fue detenido por las autoridades en Cincinnati y sentenciado a 15 años de prisión, pero años después fallecería en prisión. Poco después, Weber fue incinerado por su hijo. Pero el investigador se dio cuenta de un detalle particular en su mejilla, así que le hicieron una prueba de ADN demostrando que participó en el asesinato de Adams. Después de muchas investigaciones, Meyer y Weber fueron identificados como los hombres responsables de la muerte de Neeson a manos de la oficina en Ohio. Después de darle detalles a la familia de Neeson, estaban comprensiblemente destrozados, pensando en el hecho de que los últimos momentos de Neeson probablemente transcurrieron con ella aterrorizada, en manos de 2 hombres que nunca conocieron o conocerán. Según los investigadores, Meyer y Weber tenían un trasfondo criminal que los llevó a la antigua penitenciaría de Ohio. En la década de 1960, Meyer había sido sentenciado a 10 años de prisión en 1963 por asesinar a un hombre con un martillo. Weber había sido encarcelado por robo. Después de pagar esas condenas, los 2 se mudaron juntos y vivieron en Whitehall en 1974. Ambos hombres fueron condenados 3 años después por el secuestro y abuso de al menos 2 mujeres en la región de Toledo. Según el investigador, una cosa es segura: eran asesinos en serie y abusadores que atraían a sus víctimas dentro de su auto, y luego las agredían sexualmente para terminar asesinándolas. Por supuesto, ellos sabían lo que habían hecho con Lori y Karen. Sabían que pasaron aproximadamente 6 meses entre lo que hicieron con ambas, y después estuvieron en Toledo aproximadamente 1 año.
Es seguro que tuvieran muchas oportunidades de victimizar a más jóvenes. La policía está buscando activamente más casos similares en ese periodo. La familia de Enesén expresó que su caso resuelto después de tantos años brinda esperanza a otras familias. También expresaron que nadie debería de tener que esperar 46 años para resolver el caso de un familiar. El descubrimiento de los libros escolares de Stephanie Isaacson fue la primera pista de que había sido asesinada. Estos libros fueron descubiertos por su padre mientras la buscaba en un terreno desierto a media milla de su casa. Su hija de 14 años no había regresado de la escuela el 1 de junio de 1989. Cuando su padre llamó al high school, descubrió que ella no había asistido a clases ese día. Stephanie había sido golpeada a la mala, cerca de la zona residencial de Stuart Avenue, donde con ayuda de la policía y un perro de búsqueda fue encontrada aproximadamente a las 11 de la noche. Había sido agredida sexualmente y estrangulada hasta la muerte. Después de eso, el caso de Stephanie permanecería archivado durante los siguientes 32 años. El caso se volvió a retomar en 2020 cuando el empresario y filántropo local Justin Wu donó una cantidad de dinero a otro laboratorio con sede en Texas. Wu solicitó al laboratorio que procesara un caso sin resolver del Departamento de Policía Metropolitana para servir a la comunidad. Posteriormente, el departamento comenzó a debatir qué caso deberían elegir para la prueba. Dan Long, un investigador de casos sin resolver, dijo que su asociado Terry Miller fue quien desenterró el expediente de Stephanie. Primero, Miller construyó una amistad con la familia de Stephanie durante 3 años y al principio proporcionaba actualizaciones cada 6 meses. El laboratorio no había podido comparar el ADN encontrado en la ropa de Stephanie. Sin embargo, Miller siguió adelante. En enero, la policía envió las 12 décimas de nanogramos restantes de ADN, que es equivalente a 15 células humanas, en julio de 2021. El departamento anunció una coincidencia que rompió un récord mundial por usar la menor cantidad de ADN para resolver el caso en el proceso. El laboratorio de Otrin pudo crear un perfil de ADN del sospechoso utilizando la cantidad limitada de muestra. A partir de ahí, los genealogistas crearon un árbol genealógico. Los investigadores profundizaron en el caso y encontraron 2 culpables plausibles, que finalmente coincidieron en Darren Roy, un comerciante que fue acusado en 1986 de asesinar a una mujer de 25 años. Desafortunadamente nunca habrá una convicción clara, debido a que él acabó con su vida a la edad de 29 años en 1995. El ADN registrado en su suicidio coincidía con el encontrado en las prendas de Stephanie. La familia de Stephanie quedó devastada por la noticia. Durante una conversación telefónica reciente desde su casa en Dakota, el padre de la chica declaró que hay 2 momentos que lo atormentarán por el resto de su vida. El primero es el día que asesinaron a su hija y el segundo es no haber podido ver a los ojos al autor de lo sucedido. La biografía de Darren es algo confusa, pues ha pasado mucho tiempo y su familia se ha negado a comentar algo al respecto. Sin embargo, se han encontrado algunos datos de cuando tenía 20 años. Fue acusado de estrangular a una mujer llamada Nanette Vandenberg, de 25 años, en 1986. Vandenberg fue encontrada desnuda en la bañera de su departamento y las huellas dactilares de Darren fueron descubiertas cerca del cuerpo. Según el informe de arresto, Darren declaró que se encontraba en el ahora desaparecido casino de Nevada Place a la hora del asesinato de Nanette. Confesó a los detectives que después de jugar un poco se fue a la cama. Después de 2 días de investigación y el testimonio, la demanda fue desestimada. La evidencia de las huellas dactilares fue considerada ineficiente para proceder. Desde entonces, la policía ha vinculado el ADN encontrado en ese caso con el encontrado con el caso de Stephanie, y este coincidía perfectamente. Según los documentos del tribunal, Darren también estaba esperando castigo por varios crímenes antes del fallecimiento de Stephanie. Con el dinero donado, el laboratorio espera analizar al menos un caso sin resolver más. Los investigadores están tratando de descubrir por qué Darren se suicidó y si tuvo algunas otras víctimas. Julianne tenía 15 años cuando desapareció el 7 de julio de 1972, en Naperville, Illinois. Julie cantaba en el coro de la escuela y también era miembro de la banda de su escuela. Una tarde de verano, después de la escuela, tomó la bicicleta de su hermano para dirigirse a un partido de béisbol. Ella nunca imaginaría que no regresaría nunca más. Julie fue reportada como desaparecida a la policía después de que no regresó a casa. Ni los oficiales ni los voluntarios de la comunidad pudieron encontrarla, pero encontraron y recuperaron su bicicleta abandonada. Posteriormente, al día siguiente, el cuerpo de Julie fue encontrado en un campo de maíz cerca de la calle Modaff y la calle 87. Había sido secuestrada, agredida sexualmente y posteriormente asesinada. También tenía 36 heridas en su cuerpo con un instrumento punzante.
A pesar de sus mejores esfuerzos, los investigadores no lograron identificar a algún sospechoso en el caso y realizar un arresto. Mayor Morris, un asesino inconvicto, era sospechoso del asesinato, pero no había pruebas que lo vincularan con la escena del crimen. Morris anteriormente había asesinado a Roberta Bobby Jean Anderson, una joven de 16 años, en septiembre de 1973. Roberta había sido arrojada a una tierra de cultivo abandonada a menos de 1 milla de su casa, y fue descubierta con 60 puñaladas. Ambos asesinatos tuvieron lugar a principios de la década de 1970, y las víctimas eran jóvenes y niñas que habían sido agredidas sexualmente, apuñaladas varias veces y arrojadas en lugares rurales. Morris era un empleado que trabajaba como recolector de basura en el momento del asesinato de Anderson, y se mudó sospechosamente unos días después de que se descubrió el cuerpo de Anderson. Morris estuvo libre durante 23 años antes de ser detenido en 1992 por el asesinato de Bobby Anderson. Cuando las autoridades recibieron una muestra de sangre que lo vinculaba con el crimen, Morris posteriormente confesó la violación y el asesinato en una grabación policial. Fue un gran golpe para los amigos y familiares de su esposa cuando se les pidió que lo describieran. Ellos lo describieron como una muy buena persona y todo un caballero, y la policía descubrió que no tenía antecedentes penales. Pero pasamos a otra chica, Margaret. Era una chica que igual desapareció en septiembre de 1978, después de intentar caminar de su trabajo a su casa, por lo que Morris también fue acusado de este asesinato y luego admitió que también era culpable. Y los restos de sus dos víctimas estaban ubicados cerca de donde se descubrió el cuerpo de Hansen en 1972. Sin embargo, después de mucha investigación se determinó que Morris no era el asesino de Hansen, por lo que la policía fijó su objetivo a otro sospechoso, Bruce Everett Lindahl, un asesino en serie y violador estadounidense. Lindahl era sospechoso de una docena de otras violaciones y asesinatos perpetrados en las décadas de 1970 y 1980, incluido el asesinato de una chica de 16 años en el condado de DuPage en 1976. Se descubrió que en abril de 1981, mientras apuñalaba a otra víctima hasta asesinarla, el atacante se apuñaló accidentalmente en el muslo. La herida de Lindahl fue fatal y sucumbió a estas heridas. Bruce Lindahl estaba en activo en la época del asesinato de Julian y usó un método similar para acabar con sus víctimas, y también vivía en Lillionis. Su ADN fue comparado con el encontrado en el lugar del crimen de Hansen en 2020 y se determinó que no había similitudes, por lo que lo descartaron como el perpetrador. La policía había perseguido muchas pistas, pero descartaba sospechosos a lo largo de esos 49 años. A través de la investigación exhaustiva de su detective, finalmente en 2021, después de intensas investigaciones, se encontró a un sospechoso y se le acusó del asesinato de Julie. Barry Lee Wellplay, de 76 años, fue arrestado en Minnesota. Se descubrió que en el momento del asesinato de Hansen, Barry vivía a menos de 1 milla de distancia de la casa donde vivía Hansen. La clave para resolver el caso fue la genealogía genética, pero lo increíble es que el asesinato de Hansen nunca fue considerado un caso sin resolver. En su época se dijo que los investigadores trabajaron hasta más no poder, pero con los nulos avances tecnológicos de la época no pudieron llegar a nada, y trabajaron lo que pudieron en el caso por casi 50 años. Con el avance de la tecnología del ADN, los investigadores pudieron acercarse cada vez más al autor de los hechos. Se utilizó una pequeña cantidad de ADN dejada en la escena del crimen para crear un perfil genético del asesino. El perfil luego se ingresó en bases de datos comerciales de genealogía genética, donde se había subido una muestra de ADN de uno de los parientes, por lo que los detectives sacaron un árbol genealógico que los llevó directo a Barry Lee, encontrando finalmente al asesino de Hansen. Posteriormente, la familia de Hansen dio un comunicado agradeciendo a los investigadores y oficiales involucrados en el caso, que duró casi 50 años. Mientras tanto, Barry fue recluido en una cárcel del condado de Ramsey, con una fianza de $10 millones. Posteriormente fue extraditado a Illinois, donde será juzgado por sus crímenes. Con el progreso tan grande de la tecnología del ADN, esperemos que otros asesinos en serie sean capturados y paguen por sus crímenes. Sé que sus familiares no van a volver, pero realmente espero que las familias de las víctimas finalmente encuentren algo de paz y cierren este capítulo de sus vidas. Descansen en paz todas las víctimas. Recuerda que si te gustó mi video, regálame una suscripción y un like para no perderte de más casos. Comenta qué te parecieron los casos. Me despido no sin antes desearles lo mejor.